De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Y quiero hacer énfasis en esa expresión, nuevo pacto, nuevo pacto. En ese momento era el comienzo de un nuevo ciclo, según dijo el Señor. El Señor le ponía fin a lo que era el Antiguo Testamento y daba comienzo al Nuevo. Este pacto lo celebró junto a sus discípulos en el cenáculo, la última cena que él tuvo con ellos, pero lo certificó cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Allí dio comienzo al nuevo pacto. Ponía fin a una era y daba comienzo a otra, una nueva dispensación llamada la era de la gracia. El nuevo pacto se llama el pacto de la gracia. Muchas cosas desde ese momento cambiarían, y una de ellas era sobre todo el sistema de culto y adoración a Dios. En el antiguo pacto, por ejemplo, cuando alguien se acercaba a la presencia de Dios para adorarlo, el oferente tenía que presentar un cordero o un animal inocente que iba a ocupar su lugar. ¿Por qué? Porque sangre inocente iba a ser derramada para que esa persona pudiese ser aceptada ante Dios. Todo era un simbolismo, pero nadie se podía presentar ante Dios sin un animal inocente que ocupara su lugar. La mayoría traía un cordero, pero si era una persona muy pobre que no tenía como para comprar un cordero o presentar un cordero, por lo menos un palomino tenía que traer para poder ofrecerlo delante del Señor. Pero ahora, en el nuevo pacto, ya no más eso. Imagínese usted con un cordero acá, en el culto. Ya no más eso. Dice la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto a todos los santificados, gloria al Señor. Con esa ofrenda que Él presentó, con su muerte en la cruz, cuando el Señor murió por nosotros, dice que con esa ofrenda hizo perfectos a todos los santificados, de manera que nosotros no necesitamos más que alguien muera en nuestro lugar, alguien inocente muera en nuestro lugar, porque ya alguien murió por nosotros en la cruz. Y con ese sacrificio nos hizo perfecto para siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por ejemplo, un sacerdote tenía que mediar entre el hombre y Dios cuando uno se presentaba ante Dios para querer arreglar las cosas, para querer adorarlo. Pero en el nuevo pacto ya no más eso. En 1 Timoteo 2:5 dice la palabra que ya no hace más falta un mediador, un hombre que interceda por nosotros, que ore por nosotros, que nos presente ante Dios. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, gloria a Dios. Amén. Hay un solo mediador. Ya no más, antes era todo un circuito de sacerdotes que tenían que echar suerte y la suerte caía sobre algunos, sobre otros. Era todo un sistema bien establecido de sacerdotes que por turnos tenían que presentar su ofrenda a Dios por alguna persona que se presentaba. Pero en esta oportunidad, dice la palabra en el nuevo pacto, ya no hace más falta esto. Hay un solo mediador. Por eso dice la palabra que nosotros cuando vengamos a Él a orar, lo hagamos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice la palabra. Hay un solo mediador. Esa palabra se podría utilizar como que hay un solo pontífice entre Dios y los hombres. No un hombre, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Por ejemplo, en la antigüedad, uno cuando debía acercarse a Dios lo podía hacer solamente a un lugar establecido. Sea más atrás en el tabernáculo, que eran unas tiendas de campaña, donde residía el arca de la presencia de Dios.
O quizás más adelante, ya en el tiempo del rey Salomón, que le edificó casa a Dios. La palabra dice que en ese lugar solamente uno podía acercarse para adorar a Dios, sea en el tabernáculo o sea en el templo. Pero ahora ya no más, ya no hace más falta un templo para buscar la presencia del Señor. Es más, esto donde usted está, quizás se llame templo evangélico, pero solamente es un recinto como cualquier otro. Lo que hace diferente este recinto de los demás recintos, de los demás tinglados, es su presencia, la presencia de la iglesia. Eso es lo que marca la diferencia entre un recinto y otro. Y usted dirá, pastor, ¿y eso cómo es? Bueno, 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo... ¿Cuánto tiene un cuerpo? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Es decir que antes, para adorar a Dios, hacía falta un templo material. Hoy ya no hace más falta, sino que nosotros somos el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aunque algunos tengamos una catedral, ¿no? Pero acá habita el Espíritu Santo de Dios. Dice 2 Corintios 6, 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque sois el templo del Dios viviente. Usted y yo somos el templo del Dios viviente. ¿Cuántos son templos del Dios viviente? Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bendito sea el Señor. Así que antes hacía falta un templo, ahora ya no hace más falta un templo donde se manifestaba la gloria de Dios. Ahora en usted mismo se manifiesta la presencia del Dios Todopoderoso. En la antigüedad, por ejemplo, en Deuteronomio 18, Dios habla de que había tomado a una tribu para que le sirviera exclusivamente a Él. Eso era la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví, Él tomó a los sacerdotes para que le pudieran servir. Y eso lo hizo para no sacarle el primogénito a cada familia, porque dice la palabra que todo primogénito es de Él. Entonces, para no tomar los primogénitos, Dios hizo un pacto con su pueblo. Dijo, bueno, permítame tomar entre ustedes a una tribu para mí, para que me sirva exclusivamente para mí. Ellos no tendrán heredad, sino que yo seré su heredad. Yo me voy a encargar del cuidado de ellos exclusivo. Todo lo que a ellos les haga falta, yo se lo voy a proporcionar, pero quiero que se dediquen exclusivamente a mi servicio. Dentro de la tribu de Leví estaban una élite exclusiva que eran los sacerdotes. Ellos servían al Señor. Gloria a Dios. Pero ahora ya no más. Dice Apocalipsis 1:6, y Él, Jesucristo, y Él, ¿quién? Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, que el Señor nos hizo para Dios, entre una de esas cosas, reyes, y lo segundo, de lo que me estoy refiriendo ahora, nos hizo sacerdotes. Es decir, que usted y yo, ahora que estamos en Cristo, somos sus sacerdotes. Y usted dirá, ¿qué implica eso? Bueno, estúdielo. Porque yo muchas veces hablé de lo que implica ser un sacerdote, pero ahora no es el tema, pero le guste o no, le cayó así porque Jesucristo lo hizo para usted, que usted tiene que cumplir el rol de sacerdote. Si no sabe qué es ser eso, estudie y póngase a practicar eso que es tan importante, porque Dios ni siquiera le pidió permiso.
Le dijo, te voy a constituir, te voy a hacer, te hice un sacerdote para Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que la iglesia primitiva entendió todo esto rápidamente. Por eso quiero hablar en esta noche bajo el tema ¿por qué la iglesia primitiva creció tan rápido? Entendió rápidamente estos conceptos, aceptó esta doctrina de la gracia y creció rápidamente por las siguientes razones. Número 1, porque ellos entendieron, por ejemplo, que sus oraciones ahora podían ser escuchadas y contestadas por Dios directamente. Antes eso no sucedía. Antes, cuando uno quería comunicarse con Dios, tenía que ir a un hombre para que ese hombre interceda por uno. Pero ahora la iglesia entendió de que ellos podían comunicarse con Dios. Me llama la atención a veces que hay hermanos que dicen, no porque busquen ayuda, sino porque ellos no creen. Dice, pastor, ¿puede orar por mí? Claro que puedo orar por usted, pero yo a veces le pregunto, ¿pero vos oraste por tu necesidad? No. ¿Por qué? Porque Dios no me responde a mí. Es decir, que usted no sabe esto que le estoy diciendo. Por eso, a lo mejor quizás para usted sea un concepto nuevo, pero quiero decirle algo. Su oración es escuchada por Dios. Por lo menos dibuje una alegría ahí en la boca. Su oración es escuchada por Dios. Y la mía también, pero la suya también. La iglesia primitiva entendió esto. Por eso no podemos confinar, no podemos limitar el poder de la oración a una sola persona. Porque sería un gran obstáculo justamente para el crecimiento de la iglesia. Su oración es escuchada y contestada por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia habla de un acontecimiento justamente en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él dio el último suspiro y Él dice que gritó fuertemente, y Marcos no dice que fue lo que gritó fuertemente, pero sí los otros evangelistas sí lo pusieron. Dice que lo que Él gritó fuertemente fue, consumado es, hecho está, terminé la obra que vine a hacer en la tierra. Terminé la obra. El Señor comenzó y terminó la obra. Dijo, consumado es, hecho está. Cuando Él dijo estas palabras, dice la Biblia en Marcos 15:38, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Si usted quiere rasgar algo, si usted quiere rasgar su cortina, ¿cómo la va a rasgar? La agarra de abajo y la parte, ¿no? Pero acá pasó al revés. El que rasgó el velo que separaba la presencia de Dios del hombre fue el mismo Dios Todopoderoso. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es decir que el Padre está diciendo, ya no hay más obstáculo entre ustedes y yo. Ahora no hay más obstáculo. Lo que impedía el acceso entre Dios y el hombre, el pecado, Jesús cargó el pecado de toda la humanidad. Tu pecado, mi pecado y todo podemos tener acceso ilimitado al trono de la gracia de Dios. Acceso ilimitado. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces usted quisiera hablar con una persona importante? Imagínese qué difícil a veces es sacar audiencia para que te atienda el intendente de la ciudad. En una gran necesidad que nosotros teníamos como iglesia, pedí audiencia, no me atendieron. Pedí audiencia por escrito, es decir, no me atendieron, me pusieron el que habían recibido la carta de forma que presenté. No me atendió nunca. No estoy hablando de este intendente, sino de tiempos atrás. Entonces digo, pero ¿será que alguien me puede atender en mi necesidad? Es urgente. Me atendió el jefe de gobierno. Nunca me dio una respuesta. Es más, le tuve que ministrar a él porque él tenía una gran necesidad en ese momento. Pero bueno, fue imposible tener audiencia con un intendente. Imagínese pedir audiencia con el gobernador. ¿Será que a usted le va a atender el presidente? Pida audiencia con el presidente a ver si lo atiende. Pero hermanos, nosotros tenemos audiencia ilimitada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Presidente de Presidentes. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios.
Amén. Usted puede entrar a Él, sea de rodillas, parado, caminando, manejando, como sea, y usted se pone en contacto directo con nuestro Creador, el Dios del universo. Dios puede usarte poderosamente, por lo tanto, si tenés audiencia permanente con el Rey del universo, donde sea que estés. Muchas veces, hermano, me ha tocado orar en la calle, en la vereda por alguien. Dios escuchó la oración y Dios se glorificó. No hace falta un templo, que muchas veces nos escondemos en el templo. Donde sea que usted esté, allí usted puede abrir su boca, orar a Dios y Dios responderá. ¿Cuánto dan gloria a Dios a eso? Lo segundo que entendieron la iglesia primitiva era que ellos eran portadores de la presencia del Espíritu de Dios. Antes, la presencia de Dios y la unción del Espíritu eran para unos pocos privilegiados, para aquellos que se derramaba el cuerno de la unción sobre ellos y quedaban separados para Dios, ungidos para Dios. La unción se derramaba sobre un sacerdote, la unción se derramaba sobre un profeta, la unción se derramaba sobre un rey, pero más de eso no había otro uso exclusivo, solamente para esos 3 ministerios. Y ellos portaban en sí la presencia de Dios. Eran unos pocos. El Shekinah, que era la gloria de Dios, esa nube que simbolizaba la presencia del Señor, inclusive residía en un lugar privado que se llamaba lugar santísimo, en el templo de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar. Si alguien entraba, la presencia de Dios lo mataba. Es más, cuando una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a quemar incienso y cambiar los panes o hacer algún ministerio allí en el lugar santísimo, tenía que ponerse una cuerda, porque nadie, ni siquiera si el sacerdote caía muerto por causa de no estar santificado, nadie podía entrar a rescatarlo, lo tenían que tirar de la cuerda, porque la presencia de Dios es poderosa, la presencia de Dios es temible. Cuando usted siente la presencia de Dios, usted tiembla y no sabe qué le pasa. Todo su cuerpo se estremece. Todo su ser quiere quebrantarse y llorar por la presencia misma del Dios Todopoderoso. Pero ahora, la presencia de Dios, la unción de Dios, están en usted y está en mí. Y usted dirá, ¿qué va a hacer eso así? Bueno, vamos a primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Eso puede ser que esté en usted, pastor, o en Balmaceda, o en algún otro ministro. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que está en todos los creyentes, los hijos de Dios. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros, es decir, Juan le está escribiendo a la iglesia, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, bendito sea el nombre del Señor. Pero vosotros, yo le digo, ustedes, mis hermanos, ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen al Espíritu Santo en su interior, entonces tienen la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo Juan. Cuando ustedes tienen la presencia del Espíritu Santo en su interior, tienen la unción del Espíritu Santo y además agrega, y conocen todas las cosas. Primera de Juan 2:20. Conocen todas las cosas. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Entonces, pregunto a ver si entendieron o no, a ver cuántos se sacan. ¿Cuántos tienen la unción del Santo? Levanten la mano. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9. Gloria a Dios. Fácil, ¿no? Entender esto. Tenemos la unción del Santo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Usted cree que tiene la unción del Espíritu Santo?
en esta era, Dios viene a morar, viene a vivir con vos, viene sobre todo nacido de nuevo, sobre todo convertido. Dios antes era inaccesible. El Dios del Sinaí, imagínense que cuando Dios desciende, el Sinaí tiembla, se estremece, humea, sale rayos por todas partes. El Sinaí, es decir, una montaña, no soportaba la presencia de Dios. Dios dijo: cerquen el monte porque cualquier animal que lo traspase morirá. La presencia de Dios es terrible y temible. Pero ese Dios inaccesible, ese Dios todopoderoso, de repente en esta nueva era, en este nuevo tiempo, dice: yo me voy a hacer tan, pero tan pequeño para que pueda entrar a morar en el corazón de cada creyente, de cada hijo de Dios. Así que dentro suyo, si usted es creyente, si usted nació de nuevo, vive Dios. Qué problema, ¿no? Qué problema que usted tenga adentro viviendo a un ser tan santo y a veces ni siquiera el apunte le llevamos. Ni siquiera hablamos con él, ni siquiera queremos orar, ni siquiera cambiamos de canal cuando hay cosas que no corresponde ver, ni siquiera tenemos ese temor. Pero si usted es creyente, es hijo de Dios, Dios vive dentro suyo. La iglesia primitiva entendió eso. Ellos entendieron que donde se movían eran portadores de la presencia de Dios, y donde Dios está, algo maravilloso puede suceder. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Bueno, no me convencieron. A ver si lo convenzo con esto. Hechos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra lo siguiente. Hechos 8:3. Imagínense que de repente llega la noticia. ¿Cuántos de ustedes ven el noticiero? Bien, una persona. 2. Usted pone el canal de la noticia y mañana dice 3. Mañana dice: a partir del lunes, a partir de las 20 horas, está prohibido decir que Jesucristo es tu Señor. Está prohibido adorar a Dios, y sobre todo esos evangélicos locos que cantan y alaban al Señor. Así que les prohibimos, y si alguno no quiere saber nada con esto, les prohibimos hablar de Jesucristo. Les prohibimos. Así que, porque está prohibido ser evangélico, le damos 1 hora para que abandone la ciudad. ¿Qué haría usted? Empieza a cargar algo en una cajita, en algo, si tiene auto, llene de nafta y salga disparando para donde sea. Si no tiene eso, bueno, aunque sea en la bicicleta o en la motito, pero huya. Porque el decir que usted es cristiano, hijo de Dios, y le van a empezar a indagar, está penado con la muerte. Usted va a ser penado con la muerte. ¿Qué haría usted? Hubo un hombre que comenzó a predicar de una manera impresionante, mejor que todos los apóstoles, inclusive una gracia de Dios sobre su vida. Esteban empezó a predicar y predicó, lo habían arrestado y él dio el mejor de sus sermones delante de los fariseos, sacerdotes, delante del Sanedrín. Y la reacción de usted a lo mejor sería aplaudir, dar gloria a Dios. No, ellos agarraron una piedra cada uno y lo empezaron a apedrear. Lo apedrearon tanto que murió. Antes de morir, dice la Biblia, que él vio que los cielos se abrían y vio que el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre, recibía el primer mártir de la iglesia. ¿Y sabe qué hizo? Oró al Padre encomendando su espíritu en sus manos y perdonó a sus verdugos. Y la gente enfurecida, peor todavía, con rabia, con una furia satánica, lo mataron a este hombre, y dice la Biblia que en ese momento se levantó una gran persecución contra todo cristiano, contra todo hijo de Dios, y los comenzaron a perseguir. Y los cristianos, que hasta ese momento eran gente muy amadas y muy queridas y muy populares, de repente fueron personas no gratas y empezaron a tener que huir con lo opuesto.
a otras ciudades. Pero Dios te abandona en una persecución. Ese Dios que estaba en el día de ayer contigo y que sentía la presencia de Dios y que orabas a Dios, ¿te abandona en una persecución donde vas escapando por tu vida? No, porque Dios es Dios en las buenas y es Dios en las malas también. Así que Dios iba con ellos y ellos creían que Dios estaba con ellos. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia, es decir, después fue el apóstol Pablo, ¿no? Y entrando, dice, casa por casa, a ver, van a entrar a tu casa. Entran a tu casa, dice, casa por casa, arrastraban a los hombres y a las mujeres y los entregaban en la cárcel. Pero el versículo 4, escuche, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Gloria a Dios. Donde iban escapando, donde iban llegando, donde compraban algo, donde se paraban a comprar, aunque sea algo para poder darle algo a su estómago, paraban y hablaban de Cristo, paraban y hablaban de Cristo, paraban y hablaban de Cristo, les entregaban el Evangelio. Y dice la palabra que uno de ellos, llamado Felipe, descendió a Samaria y que empezó a predicarle a Cristo a toda la gente. Los samaritanos que no eran amados por los judíos, ahora este hombre llamado Felipe abre su boca, comienza a hablar de Cristo, dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Por qué? Porque era tanto el poder de Dios, tanto Dios respaldaba a este hombre aún perseguido, que donde estaba, el poder de Dios estaba sobre él, y la gente se sanaba, la gente era libertada, la gente oía atentamente, no solamente escuchaba, sino que veía las señales que hacía, porque Dios estaba con Felipe. Si da vuelta a la página, en el capítulo 11, versículo 19, es como que el escritor hace un paréntesis y ahora retoma nuevamente lo que venía comentando. Hechos 11, 19. Dice la palabra, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, fíjese cómo retoma de vuelta, pasaron por Fenicia, Chipre, que es una isla, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a judíos, claro, porque los que fueron esparcidos eran judíos que vivían en Jerusalén. Y ellos todavía tenían ese complejo de judíos y gentiles. Resulta que cuando Cristo inauguró el nuevo pacto, no hay más ni judíos ni gentiles. Ahora existe una nueva dispensación y es la iglesia. La iglesia está compuesta por judíos y gentiles, donde no hay ni griego, donde no hay judíos, donde no hay ni siquiera mujer ni hombre. En Cristo somos nueva criatura. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Nuevas criaturas. Y estos judíos tenían algunos complejos todavía, así que no abrieron la boca a ningún gentil, sino que les predicaron a los fenicios, a los de Chipre, a los de Antioquía. Pero el 20, mire, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, es decir, a los paganos. Hablaron la palabra a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor también está con tu vida. La mano del Señor está sobre ti. Digan amén. La mano del Señor estaba sobre ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Y llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó,
vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y escucha ahora, y una gran multitud fue agregada al Señor. Gloria a Dios. Después Bernabé fue a buscar a Tarso, a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Gloria al Señor. ¡Ah, qué lindo! Ellos entendieron, hermanos, que donde ellos caminaban, donde iban, a pesar de estar perseguidos, ellos eran portadores de la presencia de Dios. ¿Y usted cree que es portador de la presencia de Dios? ¿Usted cree que es portador de la presencia de Dios? Yo no sé si están con problema de sordera o yo no me sé explicar. ¿Usted cree que es portador de la presencia de Dios? Tercero y último, ellos entendieron que el servicio ministerial no dependía exclusivamente de unos pocos. Imagínese la escena. Usted es miembro de la iglesia de Jerusalén y tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Y me duele la cabeza. Vio que hay gente que por ahí le duele la cabeza. ¿Y qué necesita? Que Pedro me ore. Porque yo vi los milagros que Dios hace por medio de Pedro. Es más, hasta la sombra de él vi que sanaba. Y le dicen, bueno, espere que venga de Cesarea. Porque no está acá Pedro, está en Cesarea. ¿Y cuándo vuelve? No sé, cuando el Espíritu lo diga. Ya. Pero me duele mucho ahora. ¿No será que está Juan? Porque yo también vi cómo Dios lo usa a Juan. No, Juan salió rumbo a Asia. ¿Y cuándo viene? No sé, cuando el Espíritu Santo le diga. Bueno, y saca un numerito a ver si lo atiende. ¿Usted cree que eso iba a pasar en la iglesia primitiva? La iglesia primitiva entendió que el ministerio, es decir, el servicio de los unos a los otros, no era exclusivamente de unos pocos. En el Antiguo Testamento sí. Usted era atendido por un sacerdote en turno, por ahí cuando podía. Pero en el Nuevo Testamento eso no pasa. Cuando alguien tiene un problema, cuando alguien está pasando un momento difícil, y vos le contás a alguien, ¿qué hace el otro? ¿Qué hace el otro? El que lo está escuchando. Le pega una oracioncita, poderosa, ¿no? Le dice, sentate ahí por la duda que te caiga. Sentate, porque te voy a orar, porque Dios escucha tu oración y mi oración. Así que si Dios nos escucha, algo va a suceder ahora. Pero si esperamos para el culto de oración, no, ahora. Ahora es el momento. Si tu necesidad es ahora, ahora vamos a orar y ahora vamos a clamar. Pero vos, sí, yo tengo la presencia de Dios. Y vos también tenés la presencia de Dios. Así que oremos ahora, porque donde Dios está, algo siempre sucede. Ellos entendieron que tenían autoridad delegada. Tenían autoridad delegada. ¿Cuánto entienden esta noche lo que es tener autoridad delegada? A la persona que se le da autoridad delegada, tiene una particularidad. Cuando se le delegó autoridad, él puede actuar de oficio. ¿Cuántos saben lo que es actuar de oficio? Bueno, acá hay un policía. ¿Qué es actuar de oficio? Cuando uno ve una situación para la cual fue entrenado, para la cual se lo capacitó y se le dio autoridad, ahora va a usar del poder que tiene para ejercer esa autoridad y no puede esperar que venga recién el juez. No puede esperar. Porque cuando venga el juez y lo ve a él, dice, pero ¿cómo no actuaste de oficio? Si vos tenés autoridad delegada para hacerlo.
¿Se imagina estar hablando con una persona, llevándolo a Cristo? Porque hay tantas personas que de repente la gran necesidad de la gente hoy no es si mañana va a comer, no es si mañana si le va a alcanzar a pagar las boletas, no es si le va bien en el matrimonio o con quién se va a casar. No, la gran necesidad de cada persona hoy es espiritual. La gran necesidad tuya es espiritual. Entonces cuando vos te pones a hablar con una persona, la otra persona abre el corazón y quiere aceptar el mensaje de salvación, las buenas noticias que le estás entregando, y dice, yo quiero aceptar lo que vos tenés, yo quiero recibir a Cristo. Y cuando vos le decís, bueno, ¿querés hacer una oración para venir a Cristo? La otra persona te dice, no. Oh, aleluya. Y espera, ¿para qué? ¿Dónde está el celular? ¿A quién va a llamar? El pastor. El pastor está en corriente. ¿Qué vas a hacer? Acto de oficio. Porque en la otra persona se le manifestó algo. Alguien está ahí queriendo obstaculizar. Entonces vos tenés que decirle, en el nombre de Jesús, yo quiero hablar con esta persona. Enmudecé. No te doy permiso para hablar. Usted tiene poder sobre ese demonio. Así que habla con la persona y le dice, ¿querés recibir a Cristo? Sí, te dice. Quiero recibirlo, listo. Cuando la persona manifestó su voluntad de hacerlo, el poder más grande que Dios le dio al ser humano es la decisión. Y no hay ningún diablo que pueda con la decisión de un hombre o una mujer. Así que usted, en el nombre de Jesús, sujetó a ese demonio e hizo que la persona se entregara a Cristo, y automáticamente usted expulsa a ese demonio, le dice al demonio, sal de ese cuerpo, sal de esa persona, en el nombre de Jesús. Y ese demonio se tiene que ir. Porque ya la persona decidió por Cristo. ¿Y pero por qué hace eso? La iglesia primitiva lo hacía. Porque actuó de oficio. No puede esperar el culto. No puede esperar a que el pastor venga. No puede esperar a que algún anciano... No, usted tiene el poder. Usted tiene la unción. Usted se le dio autoridad y poder. La iglesia primitiva entendió esto. ¿Y para qué están los pastores? ¿Para qué están? Bueno, hay un porqué. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos. Es decir, Dios a algunos lo hizo apóstoles, a otros lo hizo profetas, a otro hizo evangelistas, a otro hizo pastores y maestros. ¿Para qué Dios te dio pastores? ¿Para qué Dios te dio, a la iglesia le dio esos ministerios? A fin de perfeccionar. A fin de perfeccionar. Otras versiones dicen para perfeccionar. Es decir, que acá hay un propósito. A fin de perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? En el griego significa por lo menos hay 7 acepciones de la palabra perfeccionar, pero entre una de ellas es entrenar. Capacitar, entrenar. Es decir que si Dios te dio un pastor es para que te capacite, para que te entrene. ¿Para qué? Para hacer, dice, la obra del ministerio. Es decir, para hacer el servicio. Es decir que usted fue llamado por Dios para hacer el servicio ministerial. ¿Y qué es el servicio ministerial? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar? Hacer crecer algo, ¿no? Llevarlo a su culminación. Si la iglesia ha de crecer es porque los santos, la iglesia, los santos, edifican el cuerpo de Cristo. Una golondrina no hace verano, dice el dicho, ¿no? Si todos van a esperar que una sola persona haga todo, es lo que el diablo espera, que se lo cargue a una sola persona y muera reventado. En cambio, la iglesia primitiva entendió para qué Dios lo había salvado, para que puedan edificar, hacer crecer el cuerpo de Cristo. Y Dios te colmó, te dio todo lo necesario. Todo, para que haga la obra del ministerio, para que puedas servir.
Y el servicio tiene que ver con predicar al necesitado. ¿Qué es lo que Dios nos mandó a hacer? Vayan por todas partes y prediquen a todo el mundo la palabra. Prediquen el Evangelio. Mi deseo en esta noche es que Dios pueda despertarnos. Despertarte. Despertarnos a todos. Hay una visión que tuvo un gran hombre de Dios el siglo pasado, para este tiempo, acerca de la iglesia. Y dice que él veía un gigante dormido. Y sobre ese gigante que le tiraban cuerdas y lo trataban de atar, estaba totalmente atado, así como que fueran demonios que lo trataban de atar y lo trataban de sujetar, hasta que en un momento este gigante, por una obra del cielo, es despertado. Y cuando se levanta el gigante, como si fueran unas cuerdas de hilo, rompía toda esa atadura y se levantaba y comenzaba a conquistar ciudades, naciones, continentes, para la gloria del Señor. La iglesia está como un gigante dormido, esperando que de una persona o de alguien, cuando realmente tiene todo el poder para hacer las cosas que Dios la mandó a hacer. ¿Por qué cree usted que la iglesia primitiva creció tan rápidamente como un reguero de pólvora? Se expandió por todo Jerusalén. Jerusalén, dice la palabra, se convirtió a Cristo. Las ciudades de alrededor de Jerusalén. Hay una expresión que me gusta cuando Pablo llega a una ciudad junto con Bernabé, dice: estos que trastornan al mundo han llegado acá también. ¿Sabe que la palabra trastornan significa dar vuelta pata para arriba algo? Imagínense cómo lo catalogaban a estos creyentes, aquellos que ponen a una ciudad pata para arriba. Usted puede poner a una familia pata para arriba. ¿Por qué? Porque estaba mal. Ahora póngala como corresponde. Cuando llega el Evangelio a una casa, la ordena, la pone en su lugar. Cuando el Evangelio llega a tu vida, cuando las personas aceptan a Cristo, y todo comienza a cambiar. Los chicos comienzan a estudiar, comienzan a hacer sus quehaceres en la casa. El papá vuelve a enamorarse de la mamá se enamora del papá. Siempre hay un hijo que por ahí nace, como un regalo de Dios. Pero las cosas comienzan a suceder de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el Evangelio llega y es la solución para muchos problemas. Bendito sea el nombre del Señor. Seamos despertados en esta noche. ¿Se imagina el problema que puede armarse al campamento enemigo? Al mismo diablo con todos sus demonios. Que en vez de tener a una sola persona predicando, o 2 personas o 3 personas haciendo la obra, de golpe tenga a 50, 60, 70 personas, 100 personas haciendo lo mismo. No me entendió, ¿no? ¿Se imagina el problema que le puede armar la iglesia al campamento enemigo? En vez de tener a una sola persona predicando, a 2 o 3 haciendo la obra, de golpe tener a 40, 50, 60 haciendo la misma obra a la vez. No predicando 3 veces a la semana, predicando todas las semanas en diferentes lugares. Usted en su trabajo, el otro en su trabajo, el otro atendiendo a uno, el otro yendo de camino. Cuando lleva a la escuela a los chicos se encuentra con alguien, y en vez de ponerse a hablar de cualquier otra cosa, yo sé que usted no habla chisme, pero se pone a hablar del Señor y habla del Señor, y va a otro lado y habla de Cristo, y va a otro lado y habla de Cristo, y en vez de tener a una sola persona predicando un miércoles, un sábado y un domingo, tenemos a 40, 50, 60, 70 personas tratando de arrastrar las personas de las tinieblas a la luz, porque esa obra la hace Cristo. Usted no puede cambiar una persona, pero Cristo, a través de su boca, a través de su cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios lo utiliza para poder arrebatarles las personas de las tinieblas a la luz al diablo. Pero para que esto funcione,
como corresponde, para que esto funcione como corresponde, para que sea lo bíblico, con esto termino, usted debe transformarse en un verdadero cristiano, que profese su fe como corresponde. Porque estos que fueron perseguidos, estos que fueron por todas partes, eran cristianos verdaderos. Eran portadores de la presencia del Espíritu. Sabían que Dios estaba con ellos. Pero que uno sea cristiano a medias, que uno nunca tome el compromiso con el Señor en serio, que uno no profese la fe como corresponde, es decir, que orás solamente cuando tenés algún problema, o agarrás la Biblia cuando venía al culto solamente, eso no te hace diferente a cualquier persona de esta sociedad. Por eso hablo de los nacidos de nuevo. Hablo de que Cristo mora en aquellos que realmente se arrepintieron de sus pecados y comenzaron a vivir una vida nueva. Ahora Cristo gobierna su vida, Cristo es su Señor, Cristo es su dueño. Amén. Si esto llegara a pasar, hermano, esta ciudad se convierte para Cristo en poco tiempo. Porque no hay forma de parar a un cristiano verdadero de que quede mudo ante la necesidad de otro. Hay una necesidad tremenda en tu corazón, en tu espíritu, en tu interior, de que necesitas hablarle a las personas que están mal de Cristo. Con la persona que te encuentras, donde sea que estés, delante de quien sea, hay algo adentro tuyo que te invita y te presiona a que hables del Señor. Y eso es justamente el control del Espíritu Santo que hace sobre tu persona. Estás parado esperando el colectivo, ves a alguien y quieres hablarle de Cristo. Estás viniendo en el colectivo, en vez de hacerte el dormido, lo ves, le voy a hablar de Cristo. Siempre con un tratadito en el bolsillo. Te encontrás con alguien donde sea, querés llevarlo a Cristo. Porque fue Cristo quien te salvó. Cristo fue el que te dio una nueva vida. Y ese Cristo es el que vos querés hacer que también entre en el corazón de esa persona. ¿Cuántos me entienden? Amén. Gloria a Dios. Si eso se apagó, que en esta noche Dios lo pueda avivar. Si eso nunca te sucedió, Dios quiere que ese sea tu pan de cada día en la vida del creyente, del Hijo de Dios. Sea la experiencia cotidiana, continua de un Hijo de Dios. Así tiene que ser. Y vas a ver que todos tus problemas no tienen nada que ver con los problemas que tiene la otra gente. Te vas a olvidar de ti mismo, es decir, vas a salir de tu egoísmo para entrar a mirar que la otra gente está llena de problemas y que necesita lo que vos tenés en tu corazón.